La resurrección de los muertos. Este es el título de esta conferencia de este domingo, del primer domingo de julio, a las 11 de la mañana, gloria a Dios, de la serie sobre el arrebatamiento. Hoy vamos a ver exactamente quiénes van a resucitar, porque hay mucha confusión y se tiene que explicar claro. Por eso la lectura que hemos tenido en 1 Corintios 15, del 12 al 26, porque ahí habla claro de que la resurrección sí que existe, porque Cristo fue el primero que resucitó. Y entonces vamos a ver quiénes van a resucitar en el día de hoy. Primero vamos a hacer una oración pidiendo que nuestro Dios nos guíe, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y que nos enseñe todas las cosas. Amén. Padre, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, Señor, para pedirte por esta palabra que va a ser predicada, para que, Señor, sea predicada correctamente, Señor, que caiga en buenos corazones, Señor, que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para que esa palabra caiga y dé fruto, Señor, a 100 por 1, Señor, que sea una buena tierra donde nosotros, Señor, guardemos esa palabra y la pongamos por obra, Señor. Te pido por el predicador, te pido por mí mismo, Señor, para que tú me ayudes a predicarla correctamente, Señor, a que no me equivoque, Señor, a que no me desvíe del verdadero significado, sino que sea lo correcto, Señor, para alimentarnos, porque es tan necesario que nuestros espíritus se alimenten cada día, Señor, de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos dicho que la resurrección de los muertos está ejemplificada y está avalada por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, no es algo que ocurrió mitológicamente, sino que es algo que ocurrió históricamente, quedó reflejado en libros, quedó expresado por testigos visuales que lo vieron y que hablaron con él. La Biblia nos habla claramente de esto, y por ejemplo los 4 evangelios son esos testimonios vivos de que así fue. Incluso en 1 Corintios también se nos dice que se presentó a más de 500 hermanos en toda Jerusalén, que cuando se escribió el libro aún muchos estaban vivos y podían dar fe de que esto fue así. Aparte de los historiadores y del Imperio Romano, donde quedaron escritos, donde Cristo había resucitado. Lo único que los judíos querían esconder aquella verdad, porque ellos estaban en oscuridad y no les interesaba la verdad. Vamos a leer en 1 de Tesalonicenses, acompañando esta lectura, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Es una lectura que ya lo hemos hecho varias veces, que corresponde al arrebatamiento de la iglesia, pero vamos a verlo en la visión de los que van a resucitar, no de los que van a ser arrebatados. Por lo demás, hermanos, en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir el cuerpo no significa que han hecho la siesta, no significa de que todavía por la mañana Pablo escribió muy temprano y todavía no habían madrugado. Se está refiriendo a los que habían dejado su cuerpo. Nosotros lo traducimos como los muertos. Cuando uno muere, realmente lo que está haciendo es dormir, porque duerme el cuerpo, aunque su alma y su espíritu están en otro lugar. Pero ese cuerpo está dormido hasta que un día despierte. Entonces aquí el Pablo lo que nos está enseñando justamente es este alegorismo, de que cuando nosotros dormimos por la noche, de alguna forma estamos muertos, estamos inconscientes, pero cuando nos despertamos por la mañana, nos despertamos y volvemos a la vida. Eso es una idea hebrea muy común, una idea judía muy común, en que ellos consideran que cada día viven, cada día recogen la vida, que por la noche, cuando están dormidos, están como idos, están como muertos, y gracias a Jehová
recobran la vida cada mañana. Eso en las costumbres de los judíos lo tienen. Y entonces Pablo, de alguna forma, quiere introducir este hecho o este significado en el hecho de los resucitados. Porque lo que está dormido es el cuerpo, aunque el alma y el espíritu están vivos en la presencia de Dios. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque cuando alguien muere, los demás se quedan sin esperanza. Los que no tienen a Cristo no saben lo que va a pasar. Si tú le hablaras a un budista o le hablaras a un hindú, te diría, sí, volverá a aparecer en una cucaracha, o en una hormiga, o en una rata, o en... es lo que ellos creen, que habrá un hecho en que las personas volverán y volverán a manifestarse en otra forma diferente. Así también otros creen en la reencarnación, en que uno se vuelve a reencarnar en otra persona. Pero todos estos hechos son contrarios a las enseñanzas de la Biblia. La Biblia dice que nuestros cuerpos resucitarán, que nuestros cuerpos volverán a tener vida. Nosotros no estaremos reencarnados ni nos convertiremos en una cucaracha o en cualquier insecto o cualquier animal, sino que nuestro propio cuerpo será el que volvamos a tener. Por eso dice que no tienen esperanza, porque los otros no tienen esta esperanza que nosotros tenemos, esta bendita esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Muy importante esta palabra, traerá Dios, porque la obra la va a hacer Dios, porque Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Y cuando Él venga a buscar a su iglesia, Dios al completo estará haciendo una obra maravillosa, sobre todo su Santo Espíritu con su poder, que es la resurrección de los muertos. Por eso no dice Jesús, sino que dice Dios. Porque mientras Dios viene, el Espíritu Santo y el Padre están con su poder resucitando a todos los muertos. Esto es para que nosotros veamos que las promesas de Dios tienen mucho peso. Aquí no es cualquier persona el que dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron. No es cualquier persona la que puede decir esto, sino que está avalado por Dios mismo. Dios mismo es el que está avalando su palabra. Yo traeré a los que han muerto en Cristo. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es muy importante. El Señor mismo quiere que tú y yo sepamos esto que se va a decir a continuación. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos antes que los que están durmiendo, los que están en los sepulcros, los que han muerto, no seremos antes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos que Dios ha traído, ¿qué es lo que ha traído Dios? Sus almas y sus espíritus, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo cobra vida cuando tiene al espíritu. Ustedes se acuerdan del amigo de Jesús, Lázaro. Estaba muerto 4 días en el sepulcro. Y cuando Jesús lo llamó, Lázaro, sal fuera, en ese preciso momento el espíritu de Lázaro volvió a entrar en el cuerpo y el cuerpo cobró vida. Eso es la resurrección. No es un muerto viviente, no es un muerto sin vida que empieza a caminar como un zombi. Es un cuerpo completo, es un ser completo. Por eso dice, Dios traerá consigo a los que durmieron. Dios traerá las almas
y los espíritus de todos los que durmieron en Cristo, y cuando resucitará sus cuerpos, ellos mismos serán completos, estarán completos. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos tomados, seremos raptados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué son palabras de aliento? Porque en Tesalónica, cuando se escribió esta carta, el apóstol Pablo sabía que había muchísima persecución, que los cristianos no estaban como nosotros libremente, aquí en la iglesia, con las puertas abiertas, cantando, alabando al Señor, orando. No, estaban ocultos. Se tenían que reunir de una forma oculta, porque si los cogían con la fe, los mataban. Y resulta que era una iglesia que estaba siendo muy, muy masacrada. Y entonces ellos, de alguna forma, perdieron la esperanza. Ellos creyeron una mentira. Cristo ha venido, nosotros nos hemos quedado y ahora estamos pasando por esa tribulación grandísima que tiene que venir sobre el mundo. Y Pablo entonces les recuerda que todos aquellos que han muerto de su iglesia, de su congregación, de los que ellos tengan, de los que ellos han tenido, conocen, de los que ellos han amado, que no sufran, que tengan la esperanza que los van a volver a ver, que van a volver a estar juntos, que Cristo todavía no ha llegado, porque si Cristo hubiera llegado, los que han quedado serían arrebatados. Eso es lo que está diciendo Pablo a esta iglesia que estaba sufriendo esa persecución diabólica sobre ellos. Entonces, Pablo entra en una doctrina que era muy conocida, tanto en el Antiguo como ahora en el Nuevo Testamento, que es la doctrina de la resurrección. Desde el principio que Dios creó al ser humano, que creó a Adán y a Eva, los creó para vivir, no para morir. Él los creó para vivir y para tener una vida plena, y no una vida larga, sino una vida eterna, para estar con Dios eternamente. Pero al introducirse el pecado en este mundo, hubo una ley que es inquebrantable. La paga del pecado es la muerte. Dios no puede hacer nada. Es una ley que no se puede quebrantar, que se tiene que cumplir. Tú, si vas con tu coche en contradirección por la autopista y te coge la policía, ¿tú qué te crees que te va a decir? Uy, qué buen conductor. Ahora la Edith, que tiene coche, qué buena conductora, va en contradirección, la vamos a felicitar. No, ¿verdad que no? Lo que van a hacer es ponerte una denuncia, porque estás poniendo en peligro no solo tu vida, sino la vida de muchos que pueden chocar contigo. Por eso el pecado es un peligro, no solo para ti, sino para los que te rodean, porque es una infección contagiosa. La Biblia lo compara al pecado con la lepra. ¿Por qué con la lepra? Porque la lepra es una enfermedad de contagio cuando uno se toca. Cuando uno se toca al otro, se transmite la lepra. Es de cercanía, no es una enfermedad que va por el aire, es una enfermedad de cercanía. Así, cuando uno peca sin darse cuenta, está contaminando a los de su hogar, está contaminando a los que tiene cerca. Por eso el pecado es tan malo. Y por eso la Biblia nos insta tanto en luchar contra el pecado. Esa lucha feroz de la carne contra el espíritu. Y por eso Dios puso su Santo Espíritu en nosotros para que obedezcamos sus mandamientos. Amén. Entonces, esta doctrina de la resurrección que apareció en el Antiguo Testamento, he dicho que desde el principio era una doctrina ya conocida. Cuando Adán, Dios maldijo a la serpiente y prometió que habría una liberación, en esa misma promesa
hay una promesa de resurrección, de que esto no es eterno, que con la muerte no se acaba todo, sino que algo va a ocurrir. Esta promesa la entendieron todos, incluso Abraham, el padre de la fe, cuando Dios le dijo, a ti daré y a tu descendencia, era viejito, su mujer no podía tener hijos, no por la edad, para colmo ya era estéril antes, y Dios le dice que le va a prometer que va a heredar una tierra y que su descendencia va a ser de bendición para todo el mundo. Si nosotros nos pusiéramos hoy en día en esta situación, veríamos que es algo imposible de cumplir para el hombre, pero no para Dios. Y Dios lo cumplió. Y Sara a los 90 años tuvo un hijo. Y ese hijo se casó con una mujer estéril. Y Dios volvió a hacer el milagro y volvió a dar a luz. Amén. Y dio a luz 2 hijos. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y al final heredaron la tierra, aunque luego la perdieron. Pero se cumplió lo que dijo. Sí, Abraham no creyera en la resurrección, su fe hubiera sido vana. Porque cuando yo me muera, aquí se acabó todo. Cuando yo estuviera enterrado en el sepulcro, allí se terminó todo. Pero él creía en una resurrección y creyó a Dios. Por eso se dice el rey, el Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Así que vamos a ver en Oseas, capítulo 6 y versículo 2, cómo esta resurrección de los muertos está muy metida en el Antiguo Testamento y en las profecías, y cómo el pueblo creía que un día habría resurrección. Dice que nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. Está hablando claro la palabra. Y viviremos delante de él. Son 2 días proféticos que tenemos que hablar de ellos. No es el día de hoy porque hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Los 2 días proféticos del pueblo de Israel, en el cual durante 2000 años estarán muertos, sin vida, un pueblo que no tiene esperanza ni vida. Pero en el tercer día, que es los últimos 1000 años, resucitarán, vivirán con él, vivirán con Cristo. Es una profecía profética que un día la tenemos que dar, no tardaremos mucho porque tiene que ver con el arrebatamiento. Pero también tiene que ver esta resurrección con el reinado prometido en esta tierra. ¿Cómo tú vas a reinar si estás muerto? Si Dios te promete que tú vas a reinar en esta tierra y tú estás muerto, ¿qué es lo único que puede acontecer? Que tengas que resucitar para poder reinar en esta tierra. Así lo vemos en Isaías, capítulo 9 y versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay un reino preparado para sus hijos. Esos hijos tienen obligatoriamente que resucitar. Lo mismo ocurre con Daniel 2:44. Cuando Daniel cuando Daniel interpreta la visión del rey Nabucodonosor, en que una piedra grande cae y rompe toda la estatua. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino que está hablando del pueblo de Israel. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y así tenemos muchos ejemplos del reino que está prometido
para el pueblo de Israel, que tienen que resucitar. Por eso ellos creían en la resurrección de los muertos, y creían que esta resurrección sería en la tierra, no en los cielos. Ellos no iban a reinar en Júpiter, ni en Marte, ni en Saturno. Ellos iban a reinar en la tierra, en esta tierra que era de sus padres. Eso lo podemos ver en el Salmo 87, en el versículo 2 y 3, en Miqueas, en los más salmos, en muchos lugares. Vamos a ver el Salmo 87, versículos 2 y 3. Ama Jehová las puertas de Sión. Cuando habla Sión la Biblia, Sión es la Jerusalén redimida, es la palabra de Jerusalén, pero no la Jerusalén que conocemos ahora, sino la Jerusalén transformada, la Jerusalén redimida. Esto nos habla de reino, del reino de Dios venidero. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Entonces, esta ciudad, esta tierra, es donde va a reinar Dios, esta Jerusalén, pero una Jerusalén que va a ser transformada, que va a ser, totalmente cambiada, porque va a ser la morada de Dios. Vamos a ver en Miqueas 4:7, para complementar esta lectura, cómo se nos dice: y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Aquí está hablando de Israel, que en aquel momento estaba medio destruida, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, otra vez Sión, en Jerusalén. Pero no esta Jerusalén, la redimida, desde ahora y para siempre. Un reino prometido. Y esta doctrina era tan conocida por ellos que nos salen en 2 versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a ver Daniel, capítulo 12:2, donde realmente Daniel habla de esta resurrección masiva. Y muchos de los que duermen, otra vez aquí Daniel coloca esta frase: los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el otro versículo está en Juan, capítulo 11 y versículo 24, hablando Jesús con los fariseos, y les dice, o a Marta mejor dicho, perdón, y Marta le dijo: yo lo sé, porque me lo han enseñado, porque lo predican los fariseos, porque lo predican en las sinagogas, porque todos lo dicen, que resucitará en la resurrección, en el día postrero, donde todos van a resucitar. Entonces esta doctrina en el Antiguo Testamento no era desconocida, era una doctrina que ya sabían que había de ocurrir. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta doctrina tiene unos propósitos diferentes al del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la doctrina de la resurrección era para reinar con Dios en esta tierra, para heredar la tierra y para reinar con Dios, y nada más. Pero en el Nuevo Testamento la resurrección ya tiene una explicación mucha más amplia, ya tiene unos propósitos diferentes. Primero lo hemos leído, o lo vamos a leer en 1 Corintios 15 y versículo 54, donde nos dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál es el propósito de la resurrección en el Nuevo Testamento? Que lo corruptible se transforme en incorrupción. O sea, que el cuerpo de carne se transforme en un cuerpo diferente, en un cuerpo que no tiene nada que ver con el cuerpo que tenemos ahora y que está viviendo en esta tierra, sino que será un cuerpo
donde los gusanos nunca van a actuar en él, donde la vejez nunca va a llegar porque no llegará la incorrupción, donde no se nos caerá el pelo, por ejemplo, o de donde siempre estaremos con una buena salud porque no tendremos enfermedades. Eso es lo que está diciendo este versículo. Este es el primer propósito de la resurrección. El segundo, podríamos decir, vamos a leerlo en 1 Corintios 15, 42. ¿Perdón? ¿Sí? Así que también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Pero lo que yo quería leer es la victoria de Cristo. Mostrar que la resurrección es la victoria final de Cristo. Era el versículo anterior, perdón, era el 54, cuando dice que la muerte está absorbida por la vida. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Quién tuvo esta victoria? Jesucristo en la cruz. Entonces la resurrección nos muestra la victoria de Jesús primero. Segundo, tener un cuerpo incorruptible. Tercero, que este cuerpo pueda volver a la tierra. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Verán lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. 1 de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con todos los santos. O sea que la resurrección es para volver a esta tierra, para volver a estar aquí, para que sean afirmados vuestros corazones, para que creamos que la santidad es necesaria, porque sin santidad no estaremos con el Señor, sin santidad no podremos volver, no podremos resucitar. Y esa parte de la santidad es importante, es una parte que Cristo la pone en nosotros, porque Él hace la mayor parte, Él nos nombra santos con su sangre, pero luego nosotros tenemos la santificación, que es el proceso que continúa después, en el cual nosotros seguimos luchando contra el pecado y contra las obras de la carne. Amén. Entonces, hemos dicho que esta resurrección tiene el propósito de mostrar la victoria de Cristo, de tener un cuerpo incorruptible, de volver a la tierra, y es un hecho también para que nosotros podamos estar completos en los cielos. Porque los que están en los cielos en estos momentos les falta algo. En Apocalipsis dice, y vi las almas y se les dieron vestiduras blancas. ¿Por qué se les dieron vestiduras blancas? Porque les faltaba algo, les faltaba el cuerpo. Necesitaban tener algo para cubrir esa alma. Nuestro cuerpo es la vestimenta de nuestra alma. Dentro nuestro está nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces los que están en los cielos en estos momentos están incompletos. Les falta algo. ¿Y qué les falta? Les falta su cuerpo. Esto es muy importante para lo que vamos a decir después, que entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque en el cielo van a haber unos acontecimientos exclusivos para la Iglesia, no para todos los santos. No, todo lo que yo voy a decir ahora que va a acontecer en los cielos, cuando los cuerpos sean resucitados y se vayan con el Señor, y cuando nosotros seamos arrebatados y transformados en el aire con nuestros cuerpos y nos vayamos con el Señor, es para que estemos completos delante de la presencia de Dios. Porque, ¿por qué tenemos que estar completos? Porque lo que va a ocurrir allá arriba es necesario que el hombre esté completo, no parcial. Adán no va a estar completo hasta que Cristo venga en su venida con nosotros, y entonces
ellos van a resucitar. Abraham tampoco va a estar completo en el cielo. Ni Ezequiel, ni Daniel, ni nadie del Antiguo Testamento va a tener su cuerpo nunca en el cielo, hermanos. Nunca. Solo una minoría que Dios escogió en estos tiempos, en los cuales los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos se unirán a sus espíritus y estarán en los cielos. Mientras que las demás almas están tapadas con vestiduras blancas, pero no tienen sus cuerpos. Porque van a acontecer unos acontecimientos especiales para la Iglesia, única y exclusivamente, solo para la Iglesia. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. El primero de los acontecimientos es que tenemos que ser juzgados. Y el juicio no se hace a unas almas, a un espíritu, se hace a un ser completo, a un ser de cuerpo, alma y espíritu. Este es el juicio que nosotros vamos a pasar los cristianos, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a leer otra lectura que nos va a implementar esto. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, nosotros ya hemos sido juzgados una vez. ¿Dónde? En la cruz. Nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. Por eso, alguien murió. La paga del pecado es la muerte. Alguien murió. ¿Quién murió? Jesucristo. ¿Por cuál? Por todos nuestros pecados. Nosotros ya no podemos ser juzgados otra vez por los pecados, porque ya hemos sido perdonados, ya hemos sido limpios, ya hemos sido redimidos de este mundo. Pero en el cielo vamos a tener un juicio diferente, porque un vaso de agua que den a estos pequeñinos no quedará sin recompensa. Y cuando dijimos que te vimos enfermo y te visitamos, y cuando dijimos que estabas en la cárcel y te visitamos, y cuando hicimos esto, por cuanto hicisteis esto a uno de mis pequeñinos, me lo habéis hecho a mí. Y todo tiene recompensa lo que te hagamos en esta tierra, todo. Ayudar a un hermano, hacer las cosas que hagamos, tener esas buenas relaciones entre nosotros, todas las cosas que hagamos, todo lo que Dios preparó de antemano para nosotros, esas buenas obras, ahora esas buenas obras van a tener una recompensa. Pero si ponemos el versículo de antes, 2 de Corintios 5:10, nos dice que esas obras pueden ser malas o buenas o malas. ¿Por qué nos dice que lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, está muy claro esto, no lo que se haga en el cielo, sino lo que se hace en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Sea bueno en relación a las obras que teníamos que hacer y que Dios preparó para nosotros, o malo en el hecho de que hemos sido desobedientes y de la que no hemos hecho. En pecados, hermanos, hay pecados de intención. Ustedes lo saben esto, ¿no? Cuando uno peca porque es intencionalmente. Viene una tentación y uno cae en la tentación y peca. Eso es intencionalmente. Pero hay otros pecados que se llaman de omisión, que significa que tú tienes que hacer algo y no lo haces. Digámoslo de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo familiar. La mamá de la casa cae enferma.
Ella es la que cocina, ella es la que limpia, ella es la que pone el orden, ¿eh? Y cuando ella cae enferma, resulta que ¿qué es lo que tiene que hacer el resto de la casa? Ayudar a preparar la comida, a mantener el hogar, a llevar a los niños a colegio, a todas las cosas. La persona que no suple esa necesidad hace un pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno, lo que tiene que hacer, no lo hace. Eso es un pecado delante de Dios. Así pasa en muchas cosas. Cuando tenemos que hacer cosas que Dios sabe y nos pone las circunstancias y por cobardía, por miedo, por ignorancia, nos quedamos parados, nos quedamos pasmados, no sabemos qué hacer delante de las circunstancias y estamos pecando delante de Dios. Son pecados de omisión. Una cosa es el de intención, que hemos dicho antes, que es caer en las tentaciones, ¿eh? Pero el de omisión es hacer, saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Y eso también implica a la hora de hablar. Otra cosa que tenemos que aprender, tenemos que saber hablar lo correcto y lo adecuado. Y a veces callar es pecado. Porque tenemos que hablar, porque es obligatoriamente que hablar. Y a veces tenemos que callar porque hablamos demasiado. Pero a veces tenemos que hablar, ¿eh? Porque si un hermano necesita un apoyo, si un hermano va por mal camino y se le tiene que hacer una reprensión, se tiene que hablar y se le tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estamos rescatando un alma del infierno. Aparte de la oración, se tiene que hablar para que el hermano sepa que va por mal camino. Porque si nadie se lo dice, a veces no lo sabe. Yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Por eso eso también es un pecado. Cuando el Señor pone delante nuestro las circunstancias para saber lo que tenemos que decir y no lo decimos. Entonces, cuando oremos también tenemos que pedir perdón por esos pecados ocultos que dijo un día y escribió el rey David. Perdóname por aquellos pecados que me son ocultos. Házmelo saber, para que yo pueda pedir perdón, para que yo no pueda caer en ellos. Así que, hermanos, en este juicio se va a juzgar justamente eso. Lo que hagamos para Cristo y las cosas que teníamos que haber hecho y no hicimos, no por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Y a unos se les darán unas coronas, a otros se les darán unos tronos, a otros se les dará unas órdenes, y todo esto solo para la Iglesia. Por eso es preciso que estén con sus cuerpos. Solo la Iglesia pasará por ese tribunal, el tribunal de Cristo. Esto no se dice en el Antiguo Testamento de ninguno de los santos del Antiguo Testamento. Esto no se dice de los que saldrán de la gran tribulación, de ninguno de ellos. Esto solo se dice de los que han sido resucitados en el arrebatamiento de Cristo, de aquellos que sus cuerpos han sido transformados en el aire, única y exclusivamente. ¿Y sabéis por qué? Por el motivo número 2. Apocalipsis 19, Apocalipsis 19:7. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado su esposa? En la resurrección, en el arrebatamiento. Que nadie se crea que luego los que van a resucitar después de la tribulación van a ser la esposa del Cordero. Ellos van a ser santos, única y exclusivamente. La esposa del Cordero son aquellos que están en las bodas del Cordero, que es después de la resurrección y del arrebatamiento de la Iglesia. Cristo y la Iglesia, un solo cuerpo. Esto es un misterio. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículos 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Cuál es el misterio?
Por lo demás, cada uno de vosotros, dice, ame también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Él está hablando del misterio del matrimonio, en que delante de Dios son una misma carne. De esta misma manera, el misterio de la Iglesia y de Cristo en un mismo cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, no cualquiera, no los del Antiguo Testamento, no los que vendrán después, la Iglesia hasta que sea arrebatada, hasta que sus cuerpos sean glorificados. Porque Cristo no se va a casar con un alma, Cristo se va a casar con un cuerpo. Por eso nuestros cuerpos tienen que estar completos en el cielo. Abraham lo verá, pero no estará. Él no es el que se casa. Adán estará, pero él no es el que se casa. ¿Y qué pasa con todos estos del Antiguo Testamento que están en el cielo, que no tienen cuerpo, que están vestidos de blanco? ¿Qué les pasa a ellos? Pues ellos son lo que dice Apocalipsis 19:9. Muchas veces nos hemos preguntado en las bodas del Cordero y hemos preguntado, ¿dónde estaremos nosotros en las bodas del Cordero? Cuando serán las bodas, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estaré yo? Uno se puede preguntar, ¿estaré en aquella parte de la mesa o estaré en esta o estaré al final de la cola o dónde estaré? Pues señores, quiero que sepan que ustedes estarán al lado de Cristo, porque sois la novia. Y la novia no se pone a la otra punta ni se pone al final, se pone al lado de Cristo. Los novios van delante en las bodas. El novio y la novia, nosotros estaremos con Cristo, porque somos los que nos casamos con Él. El resto son los convidados a las bodas, son los que se sientan en el convite, y cada uno tendrá su lugar. Pero nosotros somos los privilegiados. Cuando se nos casen aquí nuestros hermanos amados, que ya estamos esperando, no se van a poner uno aquí y el otro al final, los dos se ponen en el lugar de preeminencia. ¿Por qué? Porque es de ellos la boda. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué dice bienaventurados los que son llamados? Porque son todos los del Antiguo Testamento, que serán los testigos de esta boda, los que estarán delante de esta boda. Sus cuerpos todavía no han resucitado, pero los nuestros sí. Por eso los nuestros son semejantes a los de Cristo, porque necesitamos casarnos con Cristo. ¿Ves? ¿Todos están viendo ustedes lo importante que es la resurrección en el momento de la venida de Cristo? Lo importante que es que nuestros cuerpos sean arrebatados juntamente con ellos, que vale la pena decirle no al pecado, que vale la pena llevar una vida correcta, que vale la pena, todo eso vale la pena, porque luego tendremos unos privilegios que los demás no lo van a tener. Y eso es por gracia, por regalo de Dios. Así que nosotros, en la resurrección, el propósito para la Iglesia es que sus cuerpos estén completos para presentarse delante del trono de Dios, para ser juzgados, para recibir méritos, y segundo, para las bodas del Cordero. Esto, gracias a Dios, no es por cosas nuestras. Por eso, cuando en Apocalipsis dice que tenían sus coronas, se las quitaron y las echaron delante de Dios, porque mi corona no es mía. La corona Dios me la ha dado y yo se la doy a Él. Yo se la regalo. La autoridad, las gracias, la gratitud es para nuestro Dios. Entonces, tenemos que entender esto claramente. Los propósitos de la resurrección, espero que ustedes lo hayan entendido y que lo hayan entendido bien y claro. Vale la pena hacer las cosas bien, porque después hay una buena recompensa. Amén.
Muchas veces hemos dicho, yo en las bodas del Cordero, aunque sea el último, pero quiero estar allí. Es un error. La novia va a estar delante, en el lugar donde todos los van a ver. De testigos tendremos a los profetas del Antiguo Testamento, de testigos tendremos a todos los santos del Antiguo Testamento. El rey David estará en esa mesa, pero no al lado de Cristo, porque al lado de Cristo estará su novia. La única que Él ha comprado a precio de sangre. La única que Él ha comprado a precio de sangre. El precio máximo, el precio sumo que pagó Dios fue la sangre de Cristo, que hoy hemos recordado. Así que, dicho esto, entendemos lo que es la resurrección en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero todavía nos puede quedar la duda. Bueno, dice en Tesalonicenses que resucitarán los muertos en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Significará que son todos? Porque todos, al final, todos han creído en un Mesías. La palabra Cristo es Mesías. Un Mesías que tenía que venir. Adán creyó en ese Mesías. Se lo mostró a su hijo Abel cuando mataba al cordero. Ese cordero significaba aquel Mesías que iba a venir, el que iba a hacer el sacrificio. Durante todo el Antiguo Testamento se ha creído en ese Mesías, porque la entrada al reino de Dios es por fe. Y esa fe es en el Mesías que había de venir, que nosotros lo miramos para atrás, ya vino, que es Jesucristo. Los del Antiguo Testamento, para adelante, vendrá un Mesías. Entonces todos han creído en el Mesías. Pero ¿qué significa cuando dice la palabra de Dios los que resucitarán en Cristo Jesús? Tenemos que irnos a Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 6, donde se nos va a nombrar dos resurrecciones, o dos grupos de resurrección. Lo que pasa que la Biblia no va a llamar resurrección al segundo grupo. Al primer grupo le va a llamar la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora viene la segunda resurrección. La segunda muerte, la Biblia no le llamó segunda resurrección, le llamó segunda muerte. ¿Por qué es segunda muerte? Porque para morir uno tiene que estar vivo. Y para que uno esté vivo, tiene que haber resucitado. Entonces es segunda muerte. ¿Entendemos? No le va a llamar la segunda resurrección, porque la denotación de resurrección es para gloria. La denotación de resurrección es para vivir con Cristo. La palabra resurrección es una palabra de esperanza. Pero los que van a resucitar después, se tiene que decir así, van a resucitar para morir otra vez en el juicio del trono blanco, que son todos los que no han recibido a Cristo en su corazón, todos aquellos que han negado la fe, todos aquellos que por fe no han creído en esta esperanza bendita. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Todos vamos a resucitar, todos, desde el principio, desde Adán hasta el final. Pero ¿cómo será esta resurrección? Nos dice 1 Corintios 15, 23, lo hemos leído, pero vamos a estudiarlo bien. 1 Corintios 15, 23, muy importante que se fijen en estos versículos que voy a decir a partir de ahora. Pero cada uno de la resurrección en su debido orden. Hay un orden. No es que se resucita, ahora resucitan unos aquí, otros allá, ahora en este tiempo. No, nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso nos ordena que en la iglesia estemos ordenadamente, que lo hagamos todo con decencia y orden. Hay muchos que esto no se les ha iluminado en sus mentes ni en sus corazones todavía, y tú entras en iglesias donde aquello parece un culto de locos. Pero nuestro Dios es un Dios de orden.
hágase todo decentemente y en orden, dice el apóstol Pablo, y es como se tiene que hacer. Y si tú quieres hacer las cosas bien, hazlas bien, que estás seguro que te irás en el arrebatamiento, estás seguro que te casarás con Cristo, estás seguro que Cristo te dará las coronas que te mereces. Pero si sabiendo hacer el bien no lo haces, por llevarte por tus sentimientos, por tu manera de ser, por tu carácter, lo único que te puede pasar es que te pierdas todas esas bendiciones que tienes por delante. Que se va a hacer a los que luego van a dar su vida por Cristo en la tribulación y la gran tribulación. Ellos darán su vida por Cristo, pero ellos son lavados por la sangre del Cordero, no son la novia del Cordero. En ningún momento del Apocalipsis se les vuelve a nombrar que son la novia del Cordero, son santos. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa separado para Dios. Dios lo ha comprado, pero nada más. Pero la Iglesia es un ente especial, especial. Dice, todo en su debido tiempo, Cristo. ¿Por qué dice Cristo? Porque Cristo resucitó, ¿para qué? Para no morir más. Cristo es el ejemplo de la resurrección. Él resucitó y está vivo a la diestra de Dios Padre. ¿Qué les dijo a los apóstoles, los ángeles? A este que miráis que sube, un día bajará. Es el mismo. No va a volver a morir, no va a volver a pasar por este paso de la muerte, sino que resucitó y su vida es eterna. Por eso dice Cristo, el primero Cristo, el ejemplo de lo que nosotros vamos a hacer. Las primicias, el primero. Luego, los que son de Cristo. Esto es importante, pertenecen a Cristo. ¿Abel pertenecía a Cristo o pertenecía al Padre? ¿Abraham pertenecía a Cristo o pertenecía al Padre? Al Padre, porque pertenecían al cuerpo de los santos del Antiguo Testamento. Los de Cristo son de Cristo en adelante, los que pertenecen a Cristo. Está clarísimo. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:16, luego volvemos a este versículo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a leerlo otra vez, a ver si ahora el Espíritu Santo nos da más luz, a ver si ahora lo podemos entender. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos, ¿cómo? En Cristo. Desde que está Cristo en la tierra, desde que Él instauró la Iglesia. No los del Antiguo Testamento. Está clarísimo, los que son de Cristo, los que le pertenecen a Él, a su Iglesia. ¿No hemos leído este misterio? Grande es este misterio, el de la Iglesia y nosotros, que somos un mismo cuerpo, que Él es nuestra cabeza y nosotros somos sus manos, sus pies, todo somos nosotros. Él es la cabeza. ¿Esto no es un misterio? ¿Dónde en el Antiguo Testamento se le decía al pueblo de Israel que eran parte de Dios? No que formaban parte del pueblo de Dios, sino que ellos eran parte del mismo Dios en ningún lugar. Pero a la Iglesia se nos dice que somos parte activa de Cristo, hermanos. Parte activa, no somos cualquiera. Así que, como dice, los que son de Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero Cristo. Luego los muertos en Cristo. Esto significa, desde Pentecostés, desde que se fundó la Iglesia, hasta que venga el arrebatamiento. En este espacio de tiempo es su Iglesia. Una vez se terminó el arrebatamiento, se acabó la Iglesia. Ese ente desaparece de la tierra. Ese ente espiritual no vuelve a existir más. Hay más santos, hay más salvación, hay otro trato de Dios con las personas, pero ya no son parte de la Iglesia. Ya no son parte de su cuerpo, ya no se van a casar con Él. Entonces, los que son de Cristo. Luego, volvemos a poner el versículo. Primero
de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido tiempo, orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Luego dice en su venida. No está diciendo que los que son de Cristo vendrán en su venida. No está diciendo esto. Hay una coma, hay un espacio, hay una frase diferente. Está diciendo, si esto lo pusiéramos en 2 puntos y pusiéramos rayas, pondríamos Cristo, 1, 2, las primicias, primero Cristo, las primicias, 2, luego los que son de Cristo, 3, en su venida. En su venida también van a resucitar. Cuando Cristo venga en su segunda venida, que no es el arrebatamiento, porque nosotros venimos con Cristo, con nuestros cuerpos glorificados, entonces nosotros venimos con Cristo, con nuestros cuerpos glorificados, pero en su venida resucitarán otros muertos. Es lo que está diciendo aquí, en su venida. ¿Quiénes serán estos? Podemos verlo en Daniel, capítulo 12 y versículo 2. Todos los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, como nos dice la Biblia, vamos a leerlo. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Por qué dice muchos? Porque no es la globalidad de todos. Serán solo los santos. Unos para vida eterna. Esos son los que van a heredar la tierra. Esos nunca sus cuerpos han estado en los cielos. Ni lo van a estar nunca. Porque una vez vengamos con Cristo, ese cielo que dejamos detrás se va a quedar y va a ser destruido, como veremos más adelante. Va a desaparecer, no va a existir más. Nosotros vamos a ser los privilegiados de tener nuestros cuerpos al completo viviendo en el cielo, los únicos. Pero los del Antiguo Testamento no. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. El resto viene después. Unos para vida eterna, en ese momento de la segunda venida de Cristo. Así que volvemos otra vez, por último, ya estamos acabando, 1 Corintios 15, 23. Volvemos otra vez. Cristo, el primero. Los que son de Cristo, la iglesia, los segundos. Los santos, los terceros, en su venida, no en el arrebatamiento. Después, cuando vengamos con Cristo aquí a reinar, y en ese momento también van a resucitar un cuarto grupo de cristianos, un cuarto grupo de santos, vamos a decirlo mejor así, que son todos aquellos que han muerto desde el arrebatamiento hasta la segunda venida. Hay un plazo de tiempo y muchos van a morir y muchos van a entregar sus vidas y estos también van a resucitar. ¿Cuándo venga Cristo? No en el arrebatamiento. En el arrebatamiento única y exclusivamente, lo repito hasta la saciedad porque no quiero que quede dudas, en el arrebatamiento solo resucitan la iglesia. Nada más. Y los que hayan quedado serán transformados y se irán con Cristo, serán arrebatados. Y cuando esta iglesia arrebatada, imaginémonos que es aquí, y se van todos y me quedo yo el pastor, que no me voy a ir. Pues en ese yo ya no pertenezco a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo ya no existe. Ya marchó, ya se fue, ya se envaneció. Existe otra ente diferente, que son los santos. Los santos de la tribulación, aquellos que van a dar su vida por Cristo. Estos son diferentes. Este grupo diferente es el que va a resucitar cuando venga Cristo en su segunda venida y nosotros juntamente con Él. Esto está en Apocalipsis 24. Este grupo, este cuarto grupo, ahora nos queda el último grupo.
este cuarto grupo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estos somos nosotros. Esto es la iglesia. En esos tronos se va a sentar la iglesia, porque son los que van a recibir los méritos en el tribunal de Cristo. Luego dice, y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué vio las almas? Porque las almas no estaban vestidas, no tenían sus cuerpos todavía. Sin embargo, en los tronos hay unos con cuerpos sentados en los tronos, completos, enteros, no les falta nada, hasta con zapatos, no les falta nada. Pero las almas no tienen cuerpo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Nos va a explicar quiénes son. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Esto cuándo ocurre? En la tribulación, en la gran tribulación. No ocurre antes, no ocurre después. Nos está diciendo el Espíritu Santo. Nos está situando exactamente cuándo va a ocurrir, cuándo vio esas almas. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron. ¿Cómo van a venir? Vinieron con Cristo, y cuando vinieron con Cristo y resucitaron los santos del Antiguo Testamento, resucitó Abraham, resucitó Isaac, resucitó Jacob, resucitaron todos los del Antiguo Testamento, también resucitan estos que han muerto durante la tribulación, pero nosotros con nuestros cuerpos somos los que estamos sentados en trono y venimos con Cristo. Somos otro grupo diferente. Este es el cuarto grupo, los muertos en la tribulación. Y por último, los muertos durante el milenio, todos van a resucitar. En el milenio va a haber muerte. Y todos van a tener que resucitar, todos. Habrán personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, habrán personas que sus cuerpos son diferentes. Son cuerpos humanos que no pueden volver a morir. ¿Por qué? Porque son incorruptibles. Lo hemos dicho al principio. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Que este cuerpo mortal pase a ser inmortal. Pero inmortal hay dos tipos. El cuerpo inmortal, como tenía Adán antes del pecado, y el cuerpo espiritual que recibirá la iglesia. Un cuerpo transformado a la imagen de Cristo. Un cuerpo glorificado. Ese cuerpo es diferente. Ese cuerpo no tiene nada que ver con el de Adán. Ese cuerpo no tiene nada que ver con el que tendrá Abraham. Ese cuerpo somos nosotros, que podremos ir al cielo, vivir en el cielo con nuestros cuerpos, donde allí ni la carne ni la sangre heredan el reino de los cielos. Solo los cuerpos espirituales. Entonces, durante el milenio, los hijos de estos santos que van a resucitar, porque van a tener hijos, porque van a tener un cuerpo para poder procrear y poder llenar la tierra, sus hijos, muchos van a ser pecadores. Otros van a ser santos y cada uno en su debido tiempo irán muriendo. Y esto necesita que resuciten, porque todos van a resucitar, buenos y malos. Y entonces, en Juan capítulo 5 y versículo 28, nos dice este grupo cuándo van a resucitar. Y va a ser al final de los tiempos, al final del milenio, al final del todo, cuando solo quedará el gran juicio del trono blanco y ya la tierra habrá sido destruida. No os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? De Cristo. Esto no es lo que nos ha dicho Daniel, capítulo 12, versículo 2, que algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación perpetua. Esto no. Aquí nos dice que Cristo es el que los va a llamar. Va a ser en el momento en que Él entregue el reino al Padre. Él los va a llamar. Sigamos leyendo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. En el milenio. Porque en el milenio ya no está el Espíritu Santo dentro de las personas. En el milenio la sangre de Cristo ya no aplica. En el milenio las reglas son diferentes. Son los 10 mandamientos.
Quien los cumple, hace lo bueno. Quien los transgrede, está en la espada de Dios. Como dice, Él viene con una espada a regir, con una vara, con una espada, este mundo. Mas a los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí lo ha dicho de otra manera, la frase, la segunda muerte. Es el momento de la resurrección, de todos. Ahí es donde todos van a resucitar a la voz de Cristo. Cristo no va a decir, Lázaro, sal fuera. No, va a decir, todo el mundo salga fuera, de los que quedan por resucitar. Y ahí está Caín, el primero, porque fue el primero que pecó, fue el primero que no se arrepintió. Ahí está Caín, el primero, hasta el último de los malos que habrán estado en el milenio. Del primero al último de los malos van a resucitar todos. Su cuerpo va a ser un tercer tipo de cuerpo. No va a ser el cuerpo de los santos que no nacen para corrupción, o sea, un cuerpo incorruptible. Tampoco va a ser un cuerpo glorificado como el nuestro, va a ser un cuerpo humano, normal y corriente, con enfermedades, con dolores, con vejez, con arrugas, con todo. Ese es su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos van a sufrir su castigo en su cuerpo. Ellos van a sufrir su castigo en su cuerpo. Este es el quinto grupo. Los muertos en Cristo, unos para los que han hecho bien, resucitarán para bien, cuerpos incorruptibles. Los que han hecho el mal, representa desde Caín para adelante, todos resucitan con un cuerpo humano como el que tenían antes de morir, idéntico, no sufrirán ninguna transformación. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es el juicio final que habrá contra todos los pecados, y todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados vivos al lago de fuego. No muertos, vivos, sus cuerpos vivos. Caín vivo, tal como mató a su hermano Abel. Y ese cuerpo va a estar en eterno sufrimiento por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque habiendo tenido la oportunidad, porque sabiendo hacer lo bueno que hizo, eligió lo malo. Hay personas que les gusta el pecado. Escuchen bien esto, que con esto voy a acabar. Hay personas que les gusta el pecado. Hay personas que no quieren dejar su pecado, incluso sabiendo las consecuencias. Saben lo que va a ocurrir. Saben que las cosas van a ir mal. Saben que van a tener una condenación eterna, pero les gusta tanto su pecado y se deleitan tanto en su pecado que no quieren arrepentirse. Anoche justamente estaba viendo un film sobre este tema. Unos que nunca quisieron arrepentirse, y cuando estuvieron a punto de morir, les dijeron, ¿y qué? Y uno dijo, pues valió la pena. Según él, valió la pena según él. Unos años de placer, unos momentos de satisfacción, les llenó todo su ego para que una eternidad la pasen en sufrimiento. Ustedes tienen que entender que la voluntad humana es muy fuerte. Dios no va a quebrantar ninguna ley que Él ha estipulado. El libre albedrío, Dios no lo va a quebrantar. Dios lo que va a ser cambiar tus circunstancias. Va a cambiarlo todo para que tú llegues al arrepentimiento. Pero la elección es tuya. La elección es tuya. Si hoy has escuchado en esta predicación que los únicos que se van a casar con Cristo es la iglesia que va a ser arrebatada, que lo hemos demostrado con todos los versículos, que está avalado por la palabra del Señor, y tú te quedas, luego no quieras pertenecer a esa novia del Cordero, porque no lo vas a poder ser. La culpa no es de Dios.
La culpa es tuya, de que no hiciste las cosas que tenías que hacer. Ni más ni menos. Hemos hablado de los bautismos. Si las personas que se tienen que bautizar no se bautizan y les pasa algo, cuando estén delante de Dios, yo estoy limpio de su sangre. Yo he dicho lo que tenía que decir, pero aquellas personas lo van a pasar mal. ¿Qué culpa es de Dios? No, la culpa es de ellos, porque dándole la oportunidad a Dios de hacer las cosas buenas, eligen lo malo. Esto es lo que les pasa a los que estarán condenados por la eternidad en el fuego eterno. Son ellos los que eligieron estar allí, no se olviden. Judas, nadie le puso un cuchillo en el cuello para entregar a Jesús. Fue él mismo que por su concupiscencia, por su pecado, por su deseo de grandeza y por tener riquezas, vendió a Cristo. Si luego va a estar en el infierno, la culpa no es de Cristo, la culpa no es de Dios, la culpa es de él. Porque él tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Y aún así, te dice Dios, si has caído en el pecado, si te arrepientes, yo te perdono. Más no hay. Más ya no hay. Es que más ya no puede ser. Entonces, hermanos, la situación es esta. Que cuando uno vaya al infierno, que no diga, es que mis padres, es que el mundo, es que las circunstancias, es que mis amigos. No, el responsable eres tú. Al 100% completo. Por eso resucitarán un cuerpo humano al 100% completo para pagar las consecuencias de sus decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias en la tierra y en los cielos. ¿Cómo escapar de todo esto? Arrepintiéndose de los pecados. La única manera. Que el hombre tome la decisión de decir, quiero arrepentirme de mis pecados. Y recibir a Cristo en los corazones y recibir el perdón. Y entonces Dios lo cambia todo. Y aquel hombre que tenía que resucitar como un hombre para muerte, resucita con una vida para gloria. Y resucita con un cuerpo glorioso para casarse con Cristo. Y resucita con un cuerpo glorioso para que le puedan poner una corona en su cabeza y se pueda sentar en un trono, hermanos. Y esto lo hizo Cristo gratuitamente por ti y por mí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor, porque tu palabra siempre nos alienta a hacer lo correcto, lo bueno, a luchar hasta el final, Señor, porque tu palabra nos da esperanza de vida, Señor, y no de muerte, Señor. Ayúdanos a caminar en este camino, Señor. Abre los ojos de aquellos que están entenebrecidos, que no entienden lo importante que es caminar en este camino, Señor, y ven pronto a buscarnos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando
la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.